Eh, Vamos a empezar a grabar. Bueno, hoy es miércoles 4 de agosto, ¿ok? Y según lo que nosotros teníamos programado para el día de hoy, bueno, es la entrega final del protocolo, ¿ok? Para ello nosotros dejamos dispuesto lo que es la fecha del 4 y el 5 de agosto, o sea, hoy y parte de mañana, para lo que es esta exposición final. Muy puntualmente, pues pido disculpas primero porque no pude estar con ustedes el día lunes debido a que estuve en un funeral y bueno, esto fue por motivos de causa mayor y bueno, vamos a ir repasando sobre lo que está pendiente. Recuerden que primero deben de ir cotejando qué les hace falta. Bueno, siempre marquen lo que es su asistencia, no se les olvide eso. El tema también de ir preparando lo que es el resumen individual. Ok, esto lo tenemos para el 11 de agosto. Y para la misma fecha tenemos programado lo que es nuestro examen final. Si no terminamos hoy con lo que es el protocolo, perdón, entre el miércoles y el jueves, pues tendremos que asistir a clases el 9 de agosto para finalizar y cerrar este tema. Y ya ir cerrando todo lo que tenemos pendiente. ¿Qué más? Bueno, por mi parte, eso es. ¿Qué es lo que procede la siguiente semana? Bueno, el día miércoles ustedes tendrán su examen a la misma hora de clase, siempre 40 minutos con la misma temática, abarcando lo que son los capítulos 13, 14, 15, 16 y 17 del mismo libro de Hernández Sampieri. Y bueno, con el protocolo, ¿cómo haremos esta exposición? Para que ustedes tengan unos parámetros muy generales. Bueno, el protocolo lo haremos por partes, o sea, sacan el editable, lo bajan y lo van exponiendo por partes. Como son 8 grupos, ¿ok? Entonces, lo primero que se debe de hacer es ir puntualizando cada una de las partes del protocolo, y hay ciertos temas que pueden ir un poco más grandes, otros más pequeños que otros, pero la idea ahí es ir avanzando sobre la marcha y luego trabajan lo que es la matriz de congruencia, o sea, la van definiendo, y pues con esto concluimos lo que es nuestro protocolo. Eh, Participaciones por grupo. Bueno, participaciones por grupo pueden ser de 15 minutos, ¿ok? Muy, eh, más o menos, eso es el tiempo reglamentario y pues nada más. Con esto cerramos ya lo que tenemos pendiente con esta clase. Y para ir cerrando, entonces, muy probablemente, como el examen lo tenemos programado para el día 11 de agosto, entonces tendremos lo que es el día lunes 16. Volveremos otra vez a clases sincrónicas, pero más para tocar temas de notas. Si hay algún compañero o compañera que no esté de acuerdo con alguna nota que se haya puesto, pues se tratará y se despejará el día 16 de agosto. Eh, y ahí se abordará eso. ¿Cuándo cerramos las clases sincrónicas? Bueno, cuando terminemos el protocolo. Eh, y con eso cerramos. Ya lo que es, yo probablemente entre el día 14 o 15 yo tenga ya sus notas. Se las haré llegar por medio de la compañera Jenny. Jenny está por ahí. Jenny. Hola.
Hola, hola. Jenny. ¿Me escucha, Jenny? Sí, sí, licenciada, que no podía activar el micrófono. Aquí estoy. Ok. Entonces, se las haré llegar por la medio de la compañera Jenny e igual, yo le postaré el cuadro acá en una sección al final del mismo campus, pues para que ustedes lo revisen con calma y tengan el tiempo pues para despejar dudas o consultas que siempre hay personas a último momento que necesitan este abordaje. ¿Ok? Entonces, no sé si está todo claro cómo vamos a arrancar el día de hoy, compañeros y compañeras. Y si están todos listos. Hola, hola. Sí, quedó clara la dinámica para la presentación de hoy con el protocolo. Ok, perfecto. Entonces, voy a dejar de compartir y les cedo la palabra a los grupos. Serían, para el día de hoy, sería grupo 1, 2, 3 y 4. Al igual, lo pueden ir subiendo al final de la noche. Pueden ir subiendo sus protocolos para irlos revisando con calma de lo mismo que van exponiendo. ¿Ok? Y bueno, ya tienen la opción de compartir y les dejo el micrófono. Muy buenas noches, compañeros, licenciados. Bueno, nosotros somos el grupo número 1 y pues este es nuestro trabajo. ¿Okay? Ok. Bueno, aquí cada campo fue lleno conforme a los ejemplos, ¿verdad? Y a las explicaciones que usted nos dio, licenciado, en el nombre de la institución, la universidad, el título del proyecto, desafíos que enfrentan las empresas de transporte durante la pandemia COVID-19 en Tegucigalpa en el año 2020. La línea de investigación, pues, es el área de transporte urbano y el área de transporte interurbano. Los autores, pues, somos nosotros en este caso, que somos los que, bueno, investigamos acerca de este tema. La fecha es la fecha de hoy. Y el problema, bueno, en la introducción, nosotros tratamos de introducir el tema, en realidad, dar a conocer un poquito de lo que estamos investigando. Y dice que el transporte público terrestre es un sector clave en la cadena productiva y de desplazamiento, para las personas, a diferencia de otros medios de transporte, como el automóvil. Este es el que menos peso monetario recarga sobre los usuarios, lo que lo convierte en el medio que más desmercantiliza la movilidad. Dice, el virus denominado COVID-19 fue detectado en diciembre del 2019 en República Popular de China. Este se propagó a escala mundial hasta ser declarada pandemia por la OMS el 11 de marzo del 2020. A partir de dicha fecha, en muchos países empezó un proceso de confinamiento gradual que limitó la movilidad normal de las personas y con ello la suspensión del servicio de transporte público y cierre temporal de empresas. En Honduras, el gobierno impuso medidas a partir del 14 de marzo del 2020, cerrando fronteras por vías aéreas, terrestres y marítimas, prohibiendo aglomeraciones, cierre de centros educativos, empresas, negocios, y se decreta un toque de queda que restringe la movilización, salvo algunas excepciones relacionadas con la atención de la emergencia sanitaria. Las restricciones antes descritas se fueron extendiendo y por eso produjo una reducción drástica en la demanda del sistema público de transporte hasta un 98%. Lo anterior se traduce en un impacto directo a la cadena de transporte del país, que a su vez repercute en la economía nacional y de familias, que dependen directa e indirectamente de la actividad de dicho rubro. En este documento se evalúa más a detalle los impactos y desafíos que la pandemia y sus consecuencias ha marcado en el sector de transporte Tegucigalpa durante el año 2020. Si ustedes se fijan, aquí es una introducción tanto del COVID, porque eso es lo que repercutió en el sector de transporte.
en el problema que se vivió, pues, durante la pandemia. Por eso tocamos un poquito también de la parte de cuando inició, perdón, el COVID. Totalmente de Ok. acuerdo ahí. Yo tengo una amiga de ahí mismo de la universidad. Ella tenía una flota de taxis casualmente de la Kennedy a la Autónoma. Ajá, de la Kennedy a la Autónoma Universidad. Perdón, de la universidad a Kennedy. No pudo operar todo el año y de ahí dependía el mayor ingreso de la familia, dependía de esa flota de taxis. Totalmente de acuerdo. Sí, en efecto, muchas familias fueron afectadas precisamente por eso. Precisamente por eso también nosotros tocamos un poquito de esa parte de que debido a esa situación se vieron afectados, pues más que todo ese rubro, porque el confinamiento, bueno, hasta ahora es que las unidades empiezan a salir, ¿verdad? Y que salieron con todo, en realidad. Bueno, y al son de hoy no todavía no hay taxis para la universidad. Sí, no hay, los puntos no hay, lo que hay son taxis directos, nada más. Y bien caro. Y carísimos, exactamente. Entonces sigue, como que sigue la restricción, ¿verdad? Bueno, en la descripción del problema, nosotros tenemos que en el contexto actual, el sistema de transporte está sufriendo una de sus peores etapas económicas y conflictivas a nivel país, ya que a raíz de la pandemia COVID-19, los transportistas han sido restringidos, casi paralizados, debido a la cercanía física entre los pasajeros en los autobuses y taxis, lo cual se convierte en la principal fuente de contagio. El sistema de transporte es el principal rubro en sufrir daños tanto de cierre de empresas, desempleo y económicos. Compañero, baje un poquito más, Wilson. Listo. Gracias. Ok. Ahora seguimos con la definición y formulación del problema. A casi un año y medio de que la Organización Mundial de la Salud declaró el coronavirus COVID-19 como una pandemia, desde entonces el número de personas directamente afectadas por la pandemia ha crecido exponencialmente. Entre las acciones propuestas para controlar la expansión de la pandemia, la mayoría de los gobiernos han adoptado medidas de distanciamiento social, restringiendo la movilidad de los y las ciudadanas ante el estado de emergencia que representa el rápido contagio del virus. Algunos servicios, sin embargo, han sido declarados esenciales. Por ejemplo, los servicios de transporte público se han priorizado para asegurar, por un lado, que los trabajadores o los demás sectores esenciales, salud y alimentación, que dependan del transporte público, puedan llegar y salir a sus lugares de trabajo. Por otro lado, para asegurar un acceso mínimo de las personas que dependen del transporte público a lugares críticos como mercados, farmacias, bancos u hospitales. El impacto de estas medidas en los sistemas de transporte ha sido inmediato y los números son contundentes. El uso de transporte público ha caído entre el 52% y el 91% en las ciudades de la región. La caída de la demanda interna se ha traducido en ajustes en la oferta de servicios de transporte público, pero proporcionando alternativas para la movilidad obligada derivada de aquellas actividades esenciales autorizadas en los decretos de cuarentena obligatoria. Solo un tema ahí, Belkis. Ese 52 y ese 91, ¿de dónde lo sacó? Vamos a ver, permítame. O sea, porque hay que ir enumerando las fuentes. Sí. Creo que no los enumeramos aquí, sino que... O sea, usted no en sé. esa parte como una sugerencia. Cuando uno habla de datos, uno habla de porcentajes. Y estadísticos. Y estadísticos de cualquier tema. Usted debe denunciar según fuentes de el INE, según fuentes del ICIT, según fuentes del Banco Mundial, según fuentes del Banco Central, según fuente de XYZ, sea el uso del transporte público ha caído entre un 52 y un 91, porque ahí, o sea, yo estoy asumiendo que es que usted lo dice. ¿Entiendes? Ok, sí. Entonces, sería como una corrección que hacer por ahí. Sí, pero eso sí creo que lo tomamos si no me equivoco, lo tomamos del ¿cómo se llama? El que dirige el transporte, Instituto Hondureño, Instituto Hondureño del Transporte. Pero exactamente, en la página de ellos encontramos esta información. Pero y sí el otro tema no solamente es mencionar la fuente, también la fecha de la fuente. Porque las fuentes van cambiando. O sea, yo puedo decir,
el Banco Central al 2019 dijo esto. El Banco Mundial dijo esto. Sí. La Secretaría de Salud dijo esto en tal fecha. Sí, fíjese, Lee, que ese es un dato curioso también porque nosotros estuvimos revisando varias páginas así, ¿verdad? Y encontramos una información en el año 2020 y encontramos otra en el mismo año 2020, en otra fecha, como en diciembre, y eran datos totalmente diferentes. O sea, como que los datos van cambiando de acuerdo a la fecha, pues. Es correcto, es correcto. Entonces, porque recuerde que los datos que uno toma es una fotografía. Así es. Un instante en el tiempo. Sí, y van cambiando, o sea, no es lo mismo. La población de Honduras era en el año 2009, 8 millones y ahorita ya estamos en los 9. Sí. Sí, e incluso pienso que nos llamó bastante la atención que habían datos del transporte, de cuántos transportistas estaban inscritos. Y nos causó gracia ahí porque decía de que solamente hay como 2.000 unidades o 1.800 y decían de que habían 5.000 transportistas vacunados. Entonces digo yo, ¿cómo es que hay 1.800 conductores? Y después hay una información que dice que hay 5.000 vacunados, 5.000 transportistas vacunados. ¿Será que están tomando al cobrador? ¿Puede ser? Pero aún así serían 3.600, ¿no? No 5.000. Entonces, ¿será que están tomando a los usuarios también? Entonces, no sé, habían unos datos ahí algo diferentes. Pero ahí tomamos, donde, eso ¿sabe, sí. ¿sabe qué es lo importante ahí, Belkis? Sí. Vaya, por ejemplo, la confianza en la fuente. Yo tengo varios colegas a nivel centroamericano que no confían en las fuentes del gobierno. Sí. O sea, ¿por qué no confían en la fuente y se va mejor a estas instituciones internacionales? Porque los gobiernos a veces, yo trabajo en gobierno. Alteran Nosotros, un poquito los datos. Nosotros, yo por lo menos en la comisión reguladora, yo trato de ser lo más limpio y lo más transparente que pueda, ¿verdad? Pero yo no, o sea, no puedo hablar por todo el gobierno. No sé si en otras instituciones del gobierno alteran los datos o los mismos medios de comunicación, sea, llámese periódicos o revistas, alteran los datos en favor de. Entonces, por eso es que cuando un investigador hace su pericia, debe de tener confianza en las fuentes. Sí, porque a veces los periódicos, por sacar una noticia, pueden alterar los datos. Y usted ya lo han visto. Por ejemplo, a mí me da risa cuando dice un medio de comunicación, un candidato va ganando, y usted cambia el canal y otro medio de comunicación, no, este va ganando. Entonces, ¿a quién le cree uno? ¿Me explico? Entonces, los medios de comunicación también no alteran los datos. Entonces, es mejor corroborar la información con medios internacionales que tienen una cierta imparcialidad en cuanto a la recolección y un método científico de cómo recogerlos. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en las unidades inscritas en el Instituto Hondureño de Transporte, normalmente esta información usted la va a encontrar solo ahí, no en un medio internacional, porque estamos hablando de la inscripción de ellos, pues. Por eso nos basamos nosotros también en esa información. Claro, esperábamos que estuviese real, pues. Lo único que sí nos llamó la atención, como le digo, sí son datos que van cambiando. Incluso había otro dato más reciente, pero nosotros estamos estudiando el 2020. Entonces no tomamos el último dato porque no es el del 2021. Estamos analizando datos del 2020. Sí, el 2021 no ha cerrado. Así es. Entonces no se tiene una radiografía completa del año. Así es. Entonces por eso lo hicimos de esa forma. Pero está bien, vamos a agregarle entonces la fuente. Y fecha. Y la fecha. Fuente. Sí. Ok. Bueno, continuando con esto, dice que la caída de la demanda interna se ha traducido en ajustes
en la oferta de servicios de transporte público, pero proporcionando alternativas para la movilidad obligada, derivada de aquellas actividades esenciales autorizadas, en los decretos de cuarentena obligatoria. Continúe, compañero. El COVID-19 nos demuestra una vez más el rol del transporte público para el bienestar de las personas, en la medida que permite la accesibilidad a bienes, servicios y empleados. Para todas aquellas personas que no cuentan con opciones privadas para movilizarse, los sistemas de transporte público son ciertamente esenciales. Hay decenas de trabajadores de la salud y otros sectores esenciales que necesitan un servicio de transporte confiable para llegar a sus trabajos. Partiendo del hecho que las mujeres representan el 50% de los médicos y más del 80% del personal de enfermería en la región, el mismo señalamiento garantizando, sí, eso estaba viendo. Anótelo, Wilson, en esos datos, por favor. Dice, por ejemplo, garantizando el adecuado funcionamiento de los protocolos para atender la violencia contra las mujeres en el transporte público, incluyendo los casos de agresiones y discriminación contra los trabajadores de la salud por pánico al contagio del virus. El gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, a través del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre y el gremio del transporte, acordaron este viernes un alivio solidario para el sector de pasajeros y de carga, afectando por el endeudamiento en el sistema financiero. Ahora, ¿dieron un alivio? ¿Cuándo dieron el alivio? Ok, vamos. Otra fecha que le hace falta, porque sí, usted puede dar un alivio, pero ¿cuándo lo dieron? En enero, febrero, marzo, sí, abril, diciembre. ¿Cuándo fue eso? Y dependiendo de eso, hace un análisis con relación a ese alivio. Antes y después del alivio estaba así, y después del alivio estaba así. Okay. Perfecto. Bueno, dice Roberto Zacapa, comisionado del Instituto Hondureño de Transporte, detalló que el acuerdo suscrito consiste en un plan de alivio solidario para el rubro del transporte. Pormenorizó, para el plan tiene como beneficio la habilitación de productos financieros que alcanza hasta 500 millones de lempiras del Banco Central de Honduras para atender los créditos de los transportistas que los transportistas tengan desde antes de la pandemia, esperando que esto ayude a superar la crisis económica del rubro del transporte. Eso lo encontramos en el portal de transparencia del 2021. Yo conozco a Roberto Zacapa, pero la cita de él debe ir entre comillas. Okay, o sea, como dice la norma. O sea, lo que Roberto Zacapa dijo, ¿verdad? El ingeniero Roberto Zacapa dijo. Eso va entre comillas. O sea, si yo cito a mis jefes, los comisionados de la CRE, los debo de citar lo que ellos dicen entre comillas, respetando todo lo que dice la norma APA. Busque la norma APA, menos de 40 palabras de una forma, más de 40 palabras de otra forma. Ok. Entonces ahí, no sé si lo puedes poner en negrita, Wilson, para que lo revisemos. Ahí ya sabemos que tenemos que revisar esa parte. Ok. Ahora tenemos los objetivos de la investigación. El primer objetivo es conocer si el sector transporte se vio directamente afectado al suspender sus actividades económicas desde marzo 2020 hasta su reactivación paulatina a partir del mes de agosto 2020, que fue cuando más o menos empezaron a circular nuevamente en las unidades. Identificar los beneficios de la reactivación gradual de las unidades de transporte al servicio público, considerando que la afluencia de usuarios ha sido limitada debido a una economía semiparalizada y un temor generalizado al contagio del virus, a pesar de la implementación de las medidas de bioseguridad Dele para arriba a ver. gubernamentales. O sea, para arriba. ¿Eso qué es? Objetivos. No, está muy largo eso. Objetivo. Sí. Demasiado largo, porque de los objetivos salen las variables. Entonces, esos objetivos hay que hacerlos más cortos, o sea, demasiado largos. Demasiado largo porque de ahí salen las variables. Y tiene que pegar con la matriz de congruencia. Muéstrame la matriz de congruencia al final. Eso está demasiado largo, ese objetivo. Al final.
Ah, aquí está un objetivo, mire. Estudiar el impacto del virus en el rubro de transporte. Está check. ¿Cuál es la variable? COVID-19, rubro de transporte. Ah, muy bien. ¿Se fija que ese objetivo no pega con el de arriba? Sí, tiene razón. O sea, si usted pone un objetivo que dice 1000 cosas, de ahí salen las variables. ¿Cuántas variables tiene arriba? Un montón. Y ahí, o sea, dimensionar eso está, al momento de que las 3, 4 personas se pongan a investigar eso, eso va a ser un dolor de cabeza. Poder investigar todo eso. Porque son muchas variables. Ok. Listo. O sea, un objetivo tiene que ser corto, breve, conciso y bien identificado las variables. Vaya, por ejemplo, léeme la primera. ¿Qué dice la primera? El primer objetivo. Conocer si el sector transporte se ve directamente afectado al suspender sus actividades económicas desde marzo de 2020 hasta su reactivación paulatina a partir del mes de agosto de 2020. ¿Cuántas variables hay? Reactivación paulatina, suspensión de actividades, Sí, sector transporte. O sea, yo veo demasiadas variables. Esto, ¿verdad? Reduzca estos objetivos. Por ejemplo, en el segundo podríamos, Nick, podríamos reducirlo a identificar los beneficios de la reactivación. Y mire que ahí vuelve a repetir otra vez, transporte. dice, la segunda, mire que repite lo mismo de arriba. ¿Se fija? Ponga la primera. Dice reactivación paulatina. Y abajo vuelve a decir reactivación gradual. Eso es un sinónimo. Está repitiendo objetivos ahí. Sí. Okay. O sea, un objetivo tiene que ser cortito, así como el que me mostraba. Okay. Y ahí dice, mire, considerando la afluencia de los usuarios. Afluencia de usuarios. Una variable. Uso limitado de la economía semiparalizada. Economía semiparalizada. Otra variable. Temor generalizado. Sí, otra variable. hay muchas variables. Contagio de virus. Sí. Otra variable. Implementación de medidas de velocidad. Otra variable. Impuestas por autoridad. A medidas impuestas por autoridades. Otra variable. Dios mío, eso se vuelve un dolor de cabeza poder dimensionar eso. Entonces, un estudio que pudo haber sido chiquitito, se lo hicieron grande por el montón de variables que le pusieron ustedes. Ok. Vamos a trabajar en los objetivos. Ok, nosotros teníamos algunas dudas con respecto a las preguntas de investigación, porque no sabíamos si las preguntas de investigación eran las preguntas que nosotros supuestamente íbamos a realizar a las personas del rubro de transporte. No. O eran las preguntas... Preguntas que ustedes generan no, en el informe, nada más. Que nosotros... perfecto. Entonces, bueno, las preguntas prácticamente son como los objetivos, que creo que ahí es donde teníamos, como le digo, el error. Dice el sector transporte se vio directamente afectado al suspender sus actividades económicas desde marzo de 2020 hasta su reactivación paulatina a partir del mes de agosto de 2020. Y lo cierro, ¿ya? No sé si estamos... Solamente, nada más. Ya, ok. La afluencia de los usuarios, esa pregunta ya viene sobrando, sí. Eso. O sea, no tiene que... La tasa de estímulo, todo eso que me está poniendo ahí, eso ya no entiendo. Ok. Entonces, o sea, eso yo lo tacharía ya. Ok. Esta ya y esta. Elimínelo de un solo. Ya lo tendríamos que eliminar. ¿Ya? Ajá, ok. Listo. Ok, algunas de las hipótesis que nos hicimos son: las medidas de apoyo de gobierno fueron efectivas, el sistema de transporte ayuda a reducir el desempleo en este rubro, existe no, la una hipótesis, mayor compañera, incidencia ahí en los tiene que ir en relación al problema. Ahí está metiendo otra variable que tiene que ver, desempleo. ¿Qué tiene que ver el desempleo con lo que usted me está diciendo? No sé. Entonces, van amarrados lo que son objetivos con hipótesis. Entonces usted me dice, una hipótesis puede ser el sector transporte se vio afectado por el COVID-19. Eso puede ser una hipótesis. ¿Sí o no?
Sí, sí. Ok. Y ahí ya cierra. Entonces, si no fue afectado, entonces hay que demostrar lo contrario. Ah, ok. Y las demás ya, Eliminen entre solo. más Sí. hipótesis tiene usted, significa que, bueno, entonces usted va a corroborar todas esas. Así va a ser. Más trabajo. Yo, entre más sencillo una investigación, más simple es para investigar. No sé, uno se pone a la soga al cuello cuando uno pone muchas variables, hace objetivos demasiado extensos. Uno solito se la pone al cuello. Okay. Entonces, Elimine esa otra, Wilson. Dejaríamos solamente la primera, ¿verdad? El sector transporte se vio afectado por el COVID-19. Okay. Listo. durante la época tal, de tal fecha a tal fecha. ¿Ya? Sí, lo vamos a agregar. Pero lo de las medidas de apoyo al gobierno, Lick, en ese caso, o podríamos enfocarnos en una específica, qué sé yo. El sector del transporte se vio afectado por el COVID-19 y usted, bueno, si quiere meter las medidas de apoyo, las medidas de apoyo para el sector transporte, es que aquí está mezclando dos variables. ¿Fueron efectivas? Está bien, déjela esa también. Puede ser una variable, una hipótesis. ¿Sí? Okay, solo ¿Ya? especificamos que dirigida al sector transporte. Fueron efectivas, exacto, para el sector transporte y ya. Okay. O sea, una recomendación va, en todas las investigaciones. Si usted pone algo muy complejo, que usted mismo se lo puede explicar y se enreda todo, eso es una maraña que entre más sencillo, Nos más ponemos limpio. la soga al cuello solitos. Se lo digo porque yo tengo un montón de compañeros de doctorado, tengo amigos de maestría, no solamente de Honduras, sino que a nivel centroamericano. Y yo cuando yo veo esto, yo se los digo con conocimiento. Pues. Entre más variables les ponen, más... Bueno, yo tenía una compañera que estaba en Panamá y que quería analizar todas las variables de la cooperación internacional en Panamá, en Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Honduras. Todavía vengo yo y le digo a la compañera de Panamá, compañera, le digo, usted se está haciendo el harakiri usted sola, le digo. No lo va a poder analizar todo eso que está diciendo. Sí, es que mire, todavía se lo digo, y ahí está todavía batallando porque se puso demasiadas variables. Entonces, mejor medir una sola variable y ya, o dos variables, pero no poner una enorme cantidad de variables porque es más dinero, más tiempo, más costos. Y creo que puede ser más confiable porque hay que relacionar las variables. Ajá. Se centra usted en una sola, entonces creo que puede ser un poco más confiable. Esa delimitación le hace falta el tiempo. Yo siempre decía, delimitación de la investigación, lugar, tiempo, okay. Y a qué rubro es. Pero ahí solo veo una cosa. Empresas de transporte de la ciudad de Tegucigalpa. ¿En qué tiempo? En el año 2020. 2050. Okay. En el año 2020. Okay. Hasta ahí está. Ok. Y viene la justificación, ¿verdad? Que es, dice, analizar los problemas de desempleo y los problemas económicos ocasionados por la pandemia COVID-19 en el rubro de transporte en Tegucigalpa en el año 2020, utilizando datos recopilados a través de los diferentes medios de comunicación oral y escrita. El aporte de esta investigación es ayudar a distinguir las oportunidades en momentos de crisis. Nos permite identificar los problemas causados a raíz de la pandemia COVID-19 y utilizar esta información para la toma de decisiones que pueden ser acertadas y abordadas en las problemáticas futuras a nivel país. Sí, hay como que hay repetición de palabras, entonces uno tiene que tener mucho cuidado con el tema de ser muy redundante en no repetir frases. Por ejemplo, yo veo ahí identificar problemas causados por la pandemia del COVID y arriba identificar otra vez problemas causados por el COVID.
uno no tiene que ser redundante. O sea, cuando uno es redundante es como volver a repetir. El cielo hace mucho calor ahorita, pero a pesar de que estoy con el ventilador, hace mucho calor ahorita. Ya no digo que hace mucho calor, ya se sabe que hace mucho calor. Eso de ser muy redundante, eso no es bonito. Ok. Ahí A ver, sería mejor tenemos la pulir un poco más eso. Sí, vamos a mejorar. Lick, Dime. y en una tesis, cuando uno le toca graduarse y presentar un protocolo así de investigación, así van así como usted nos va ayudando. O ahí no, o sea, nos rematan por decirlo así, porque usted nos ayuda, pero ya en algo así como una tesis. Por ejemplo, en una tesis se estilan 3 cosas. Y eso ustedes lo van a vivir en sus carreras. Por ejemplo, hay un director de tesis, ¿verdad? Y hay 2 lectores de tesis. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes nombran a un director de tesis que es afín al área de investigación al cual ustedes están, o sea, quieren investigar. Entonces, el director de tesis es como la guía, es como lo lleva de la manito y lo lleva así, ok, andate por aquí, andate por allá. Ahora, ¿cuál es la función de los lectores de tesis? Que son 2. La función del lector de tesis es avalar de forma ciega lo que usted con su director de tesis está proponiendo. Entonces, a veces es recomendable que usted no conozca a los lectores de tesis o que no se lleve mucho con ellos. Porque al final, quien va a ser su paño de lágrimas, quien lo va a estar regañando a uno, quien le va a estar diciendo, fíjate que eso no se entiende, fíjate que esto está mal, mejora esto, mejora lo otro, es el director de tesis, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace el lector de tesis? Que son 2, por lo normal es que sean 2. El lector de tesis lo que hace, ok, bueno, director, páseme lo que Josué del CIR con el director ¿cierto? Lo leemos y hacen sus observaciones. Eso para ir filtrando. Después lo que procede es, bueno, una vez que ya los 2 lectores de tesis dan un visto bueno, junto con el director de tesis, pues hacen vamos a decirlo, un simulacro de defensa de tesis. En ese simulacro de defensa de tesis, lo que procede es, bueno, usted defiende su tesis y los lectores, junto con su director, los empiezan a atacar. Eso es una forma. A veces nombra una terna, vamos a decirlo, simulada. Entonces, en esa terna ya no es su director de tesis, ni son sus lectores, sino que nombra una terna que tenga la misma expertise de esos 3 lectores y le empiezan a atacar y criticar su tesis, ¿verdad? Entonces, ese es el primer filtro. Y el último filtro, y bueno, ya con las recomendaciones de esa terna, usted adquiere un feedback, mejora su tesis y ya se presenta lo que es su defensa de tesis. Una vez que sucede eso, entonces se firma un acta. En esa acta hay 3 calificaciones. La primera es, como son 3 votos, la primera, si la terna que está compuesta por 3 personas votan los 3 a favor de su tesis, entonces se dice cumplió satisfactoriamente todos los requisitos. ¿Por qué? Porque votaron 3 a favor de usted. O sea, los 3 votaron por usted. Se puede dar otro escenario, que 2 de la terna voten a favor de usted y 1 en contra. ¿Ok? Entonces, en eso ya no es satisfactorio, sino que es bueno. Lo ponen bueno o cumplió con los requisitos. Y la otra calificación es, bueno, votan 2 en contra de usted, entonces ahí está frito. Entonces tiene que volver a replantear su defensa en otra oportunidad.
pero ahí está rechazado y eso queda en acta. Entonces, ¿para qué sirve este protocolo? Este protocolo sirve para, pues, ir vamos estructurando la forma en cómo ustedes van a preparar su tema de investigación, cómo lo van a hacer, cuál es su marco referencial, cuál es su problema, cuáles son las herramientas que van a usar, cuáles van a ser sus fuentes, cuáles los tiempos en los que ustedes van a hacer entrega de todo esto. Y una vez usted ya tiene armado todo ese rompecabezas, se lo presenta a su director de tesis, el director de tesis le puede hacer ajustes a este protocolo y lo único que le va a decir su director de tesis en ese momento es, ok, empieza a trabajar. ¿Y qué es trabajar? Pues empezar a investigar y empezar a armar todo lo que es su marco referencial y lo que me están mostrando las muchachas en este momento. Eso es. Pero esto es una herramienta bien poderosa hasta que ustedes tienen a mano. Escúchale, ¿cuánto? Es complejo. Ay, disculpe, compañero, que me metí, No, pero sí me tranquila. interesa porque yo sé que esto nos va a ser de mucha ayuda. Esta clase nos está abriendo la puerta para darnos cuenta cómo es que vamos a plantearnos el camino que vamos a tener que ir recorriendo para hacer la tesis. Muchas gracias. Esto que ustedes tienen, este documentito, ustedes pueden sacar perfectamente una licenciatura, un máster, un doctorado y un postdoctorado con este documento, perfectamente. Pero necesitan esta base, si no la tienen, no van a poder sacar un postdoctorado, un doctorado, jamás. Revísenoslo bien, Lick, para usarlo. Para que puede ser nuestro director de tesis. Sí, yo he asesorado temas de maestría en el posgrado. Usted hace asesoramiento y consultoría, Lick, para molestarlo después. En el ICAP, el Instituto Centroamericano de Administración Pública, yo asesoro ahí también. O sea, a nivel centroamericano. Pero no cobra caro, ¿vale? Yo creo que sí. Desgraciadamente las asesorías en tema de tesis no son pagadas. O sea, pero cuentan como puntos para el que avala estas investigaciones. O sea, si estas investigaciones están mal planteadas por ustedes, quien queda mal soy yo, porque yo estoy hablando de estas cosas que ustedes están escribiendo y el prestigio de uno también está aquí, pues. ¿Entienden? O sea, si ustedes ponen ahí lo vamos a ir a buscarle. Que están fuera de lugar, bueno, ¿y quién aprobó todo esto? Lo primero que van a decir, lo aprobó tal persona, Josué del Sí lo aprobó. No, hombre, o sea que al final sí es crédito para usted, ¿verdad, Lick? El licenciado que da metodología a las 8 fue que la aprobó de la UNAM. No sirve, van a decir. No, al contrario, lo van a llamar para más investigaciones, porque sabemos que es un buen trabajo. Gracias, Lick. Bueno, sigan, compañeras. Sí, listo. Vamos ahorita por el marco referencial. En esta parte nosotros incluimos un poquito como un comparativo, ¿verdad? A nivel de América Latina. Y ahí van a ver también un estadístico que nosotros usamos. Las ciudades de América Latina, déjenlo un poquito arriba, solo quiero leer un poquito de eso. Las ciudades de América Latina no han resultado ajenas al fenómeno mundial conocido como COVID-19. La fuerte disminución de la demanda y la necesidad de establecer medidas de prevención ha llevado a los operadores de transporte público a implementar cambios difícilmente sostenibles. Ejemplos de los cambios son el distanciamiento entre usuarios, cambio de horarios, suspensiones de ruta, uso de EPP, etcétera. Cambios dice que no han podido ser implementados en todos los países debido a la flexibilidad en las leyes o la necesidad de los usuarios por el uso del mismo. El sector transporte sigue sosteniendo importantes desafíos como sigue adelante, compañera, sigue adelante porque se me va a ir mucho el tiempo. Sí, está bien. Ok. Vamos en bien. Esa parte nosotros le hace falta la fuente un ahí. Comparativo. Ese cuadro le hace falta la fuente. El comparativo que hicimos. No le pusimos arriba, solamente falta la fuente, la fuente. Y sí, sí no sé de dónde sacaron eso. Dele para abajo, compañera. Igual esos porcentajes que tienen ahí siga. No tienen fuente. Dele más para abajo. El porcentaje que dice 40% y 50%. No tiene fuente. Ahí, sí, hay que ponerle la fuente. Ok, pusieron ahí más abajo código de trabajo y las normas y reglamentos del ICIT. ¿Dónde están? Más abajo, en el marco legal.
Ah, ok. Ahí sí, pero ahí dicen código de trabajo nada más. Sí, o código de trabajo y manual general. Ah, manuales y reglamentos de DC, ¿dónde están? Y los artículos no los veo. Igual ahí, ¿cuáles artículos del código de trabajo? No lo dice. Ok, tenemos que colocar los artículos. Ok, ya entiendo. Ajá. Ah, por ejemplo, Más cuando yo abajo. hago referencia a una ley, a Ajá. veces hay reformas a un reglamento o a una ley. Ujú. A veces sucede eso. Entonces yo tengo que decir la ley de tal fecha, según la resolución tal de tal fecha, en el reglamento tal o la normativa tal, se dijo esto. Sí, por ejemplo, en esa que habla de las medidas preventivas, hay que citar el artículo donde dice la obligación para hacer. Y Ok, a el veces centro. ponen hasta el número de gaceta, Ajá, el ajá. número de gaceta y la fecha de emisión de la gaceta. Ok. ¿Por qué? Porque o sea, hay reformas a los reglamentos y a las Ajá. normativas. Hay reformas, no es que están en piedra. Entonces, es recomendable poner fechas y número de gaceta. En ese caso, en la parte de abajo que dice, aunque el código de trabajo no contempla medidas de bioseguridad, se debe entender que la naturaleza de su implementación es prevenir la salud, lo cual sí está regulado. Pero mire, ¿de qué año es eso? No. 1959. O sea, en 1959 no pudieron prever lo que, no sé, o sea, para eso existen las reformas o adendums, o no sé, le hace una adenda a la ley, o una reforma a la ley, o una reforma al reglamento, se manda a la gaceta y ahí está la reforma. Pero eso va con fecha, va bajo resolución tal, bajo la gaceta tal, de tal fecha, en el numeral tal se dijo esto. Estoy poniendo un ejemplo para que esté bien fundamentado ¿Está bien? Vamos a arreglar eso entonces. su tema legal. Y entre el marco teórico, no sé, igual si lo puede bajar un poquito. Botón de transparencia, vamos a ver. Ahí tenemos algunas citas igual del Instituto Técnico de Baje. Baje un Sí, poquito más. Términos básicos. Demasiado largos los términos básicos. Bueno, pero bioseguridad. Tenemos COVID, vamos a ver el transporte, bioseguridad, contagio, agente. Dele para abajo, dele para abajo. Más abajo. Metodología, dele para abajo. Siga. Diseño de tipo descriptiva, ya que es una únicamente, pero no van a hacer entrevistas. Solamente encuestas. Teníamos solamente encuestas. Ok. Bueno, pero en la metodología no lo dijeron arriba. Le falta decirlo en la metodología, que van a hacer entrevistas y van a hacer encuestas. Ok, tenemos que agregarlas en la metodología. Y son entrevistas, si no me equivoco, son no estructuradas. Entrevistas no estructuradas, o sea, cuando usted hace una entrevista y es como una conversación, son entrevistas no estructuradas. No lleva las preguntas, sino que es, ok. Vale, por ejemplo, yo he tenido entrevistas con ministros de la Secretaría de Energía, ¿verdad? Yo solo llevo 3 preguntas, pero hago una formalidad no estructurada. Entonces, la misión mía es que me responda las 3 preguntas, pero yo lo hago de manera de conversación. Entonces, me reúno con ¿quién? Con el ingeniero Leonardo Deras, el gerente de la ANE, el ministro de la Secretaría de Energía, un ejemplo, o el comisionado de tal lado. Me reúno y hago la estructura de esa forma. ¿Verdad? Creo que se puede obtener mucho más información. Ajá, exacto, pero es una entrevista no estructurada. Donde usted se sienta con un representante de una institución y eso le va diciendo esto a manera de plática. Así es.
Ok, no sé si en la parte de universo y de trabajo y muestra, Alex, dice 1500 unidades de transporte que circulan de manera legal y 500 unidades transitan de forma ilegal. Ujú. Ahí Igual, ¿cuál es la pusimos- fuente de eso? ¿De dónde obtuvo esa información? ahí es, bueno, el Instituto Hondureño de Transporte. Exacto. ¿Y de qué fecha es? También lo debe de decir. Ok. Colocar la fecha, pero nada más falta. Dale para abajo. Más abajo, Wilson. A nosotros le agregamos, mire, el estimado. Ujú. ¿Cuál Dale es para el abajo. tamaño Dale, de la siga, 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 población? siga, Más siga. abajo, Wilson. Siga, siga. Ajá, vamos bien. Ajá, resultados esperados. Ajá, muy bien. Dele, dele, dele. Siga. El La cronograma. bibliografía. Ajá. Cronograma. Espere. Ahí estamos bien. Ajá. Cuidado, Wilson. Sí. Pero no le veo mes a eso. Ahí está julio. Ah, ok, perfecto. Del Sí. 9, del 5 al 9 de julio, del 12 al 16 de Ajá, julio. sí. Ujú. Va por semana y por fecha. Más abajo, Wilson. Ahí. Ok. Ujú. Sí. Lo veo, pero todavía le falta. Veo que lo llevan como en un 70, por ahí 70. Pero esto que ustedes tienen es un trabajo que le sirve bastante a un director de tesis para tener una idea muy amplia de lo que ustedes quieren trabajar. ¿Verdad? O sea, un director de tesis mira esto aquí en Honduras y en Centroamérica y le va a decir, ok, ya más o menos con esto tengo una idea muy bien o bien clara de lo que usted va a hacer. Y empieza a asesorar, ¿verdad? Esto es como una radiografía. Bueno, por temas de tiempo, ¿qué grupo sigue ahorita? Yo creo que ahí están mis observaciones, ahí están. Solo las tienen que mejorar. Sí, nosotros íbamos anotando, vamos a mejorar todo eso. Gracias. Esas preguntas están demasiado largas. Sí, O sea, las vamos a hacer. más cortas, más breves, más concisas, porque ahí demasiadas variables veo en las preguntas. Está bien. ¿Ok? Gracias, Lick. Vamos a corregir. Listo. Bueno, estas recomendaciones que yo le acabo de hacer a estos grupos, a este grupo, al primer grupo, pues, es la misma que le haría entonces a los demás grupos. Para ir cerrando ya con estos temas, entonces el grupo 2, 3, nos miramos el día de mañana, siempre a la misma hora. 2, 3, 4 estén listos para mañana. Espero no que me lo lean el informe, no, sino que a grandes rasgos me lo va mostrando y yo les voy dando mis observaciones. El viernes, para los grupos que hacen falta, que son 5, 6, 7 y 8, entonces estos grupos los abarcaremos lo que es el día lunes, con calma. Entren el día de mañana para que ustedes vean mis observaciones y vayan modificando. Y este es su informe final, ya. Como les digo, este es un machete muy bueno que se les está dando. Les va a servir en postdoctorado, doctorado, máster. Y ahorita la mayoría de ustedes que están con la licenciatura, o sea, tienen un machete, bueno, una espada más filosa que la de, ¿cómo se llama aquella película? De Daniel Craig. Que Kill Bill, más poderosa que la de Kill Bill. Entonces, ese es mucho. Entonces, sí, como les digo, esta arma es la que usan a nivel de INCAE, lo usan en el Instituto Centroamericano de Administración Pública, lo usan en el UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, yo he estado sentado con mucha gente de lo que es la Universidad de Oxford y algunos de Harvard, de Cambridge, que también, o sea, este esquemita sencillito, con este matan esas tesis de ellos.
Entonces, bueno, por temas de tiempo, mirémonos entonces mañana con el grupo 2, 3 y 4 a la misma hora, al mismo canal, y pasen muy buenas noches. El grupo 5, 6, 7 y 8 nos miramos entonces el día lunes, y si no terminamos, pues cerramos con el día miércoles. Hagan sus resúmenes para esta clase y eso sería nada más, ¿ok? Hicieron una pregunta en el chat, Ah, que si ok. vamos a tener más tiempo para hacer correcciones, dice. Sí, claro que sí. Claro que sí. Entonces, no, en el protocolo creo que les dejé esto para, déjenme ver, ¿para cuándo está esto? Esto está para el miércoles, ok, cambiemos esta fecha. Para que tengan ajustes, puedan hacer los ajustes para mañana, pero todos los grupos que lo entreguen mañana. Ok. Y yo voy viendo y haciendo mis observaciones ahí. Entonces, cambia de hoy para mañana. Mañana jueves. ¿Ok? Bueno, por hoy dejamos la clase así y los espero ver a los grupos que hacen falta mañana. ¿Ok? Saludos y pasen muy buenas noches, compañeros y compañeras. Gracias, Gracias, Lee. Buenas noches. Gracias, Lee. Buenas Ya noches. está cambiada la fecha. ¿Ok? Gracias. Listo.